Muchas gracias por este espacio. Creo que es un tema que nos ha permitido a los investigadores dentro del área de salud ambiental de la Universidad de Guadalajara ir entendiendo cada vez más acerca de este problema y sus efectos en la salud. Este trabajo de investigación realmente parte de dos preguntas que nos hicimos como grupo de trabajo. Es decir, estamos en un país que es tropical en su mayoría, y la pregunta es, ¿suceden olas de calor dentro de territorios como, por ejemplo, en el caso de Jalisco, que estamos en una latitud, por decirlo, donde ya una condición de carácter tropical es la característica del clima? Es decir, ¿cómo establecemos de que han pasado o que se presentan olas de calor? Esa fue nuestra primera pregunta. Y después, en el caso de confirmar olas de calor, ¿cómo podríamos saber qué tipo de enfermedades son las que se pueden identificar como efectos de esta ola de calor? En ese sentido, nosotros partimos del hecho de que cuando se habla de cambio climático, resulta muy conveniente trabajar a tres escalas. Esas tres escalas de que ya el IPCC ha estado impulsando en la parte mundial. Es decir, sabemos que hay un problema de cambio climático, pero cuando vamos a medir el efecto del cambio climático podemos tener una visión global alrededor de este cambio del clima. Hay que reconocer que este cambio se da en la capa de la atmósfera, que es la única que es continua y que nos cubre a todos los que vivimos dentro de este planeta. Entonces la visión global resulta muy importante tomarse. Pero cuando hablamos a nivel de país, quizás variabilidad climática sea el referente más importante que podamos tener en la investigación, e inclusive si vamos a analizar el tema de las ciudades, como va a ser este caso en la zona metropolitana de Guadalajara, una ola de calor y sus efectos, entonces ahí los extremos pueden ser un elemento también muy conveniente a evaluar. Entonces nos hicimos nosotros como una ruta de decir, bueno, si este problema es global, vamos tratando de identificar cuál ha sido la peor condición en términos de calor que ha sufrido la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces comenzamos en el plano de carácter global, y en el plano de carácter global se ha reconocido de que 2 años son los años donde se han considerado los años más calurosos en términos del planeta. Uno ha sido el 2010 y el otro el 2005. Estuvimos analizando estos 2 años particularmente desde una visión global y con las evaluaciones que la NASA ha hecho sobre anomalías positivas, bueno, positivas y negativas. Aquí en este cuadro ustedes pueden ver anomalías negativas, son las de color azul, anomalías positivas son las de color rojo. Entonces nos encontramos que en este año 2005, uno de los más calurosos en la historia del planeta, pues precisamente Jalisco mostró una anomalía particularmente importante. Es decir, hay que reconocer que en el globo las anomalías más o menos son equivalentes en términos de las condiciones de latitud. Entonces, bueno, uno puede ver aquí en este caso cómo Jalisco fue una parte del planeta donde tuvimos una anomalía positiva, junto con, por ejemplo, el caso de Asia y de India. Ese fue un elemento importante para nosotros. Después entramos directamente con este mismo tipo de evaluaciones a nivel de escala global, y empezamos a identificar si había una ola de calor. Hay que reconocer que la mayoría de los criterios que coinciden en que una ola de calor es más de 3 días continuos con una temperatura calurosa, y entonces efectivamente encontramos que del 10 al 13 de junio, en este tipo de visión global, encontramos que había una anomalía positiva dentro del territorio de Jalisco. Esta parte la confirmamos posteriormente, el mes de junio, como presencia de ola de calor, precisamente con las evaluaciones locales que se hacen a nivel de país, a nivel de la Comisión Nacional del Agua, y efectivamente identificamos que Jalisco presentaba una anomalía. Inclusive había territorios de Jalisco que tenían diferentes grados en términos de esa anomalía positiva, y particularmente la zona metropolitana de Guadalajara fue donde se presentó esta característica. Después, posteriormente, empezamos a trabajar con los datos directos, primero a nivel de estado, pero una cosa que nos llevó a la parte de esta determinación de la ola de calor fue analizar la temperatura de la ciudad de Guadalajara con los datos que se evalúan por parte del gobierno en lo que viene a ser el monitoreo de calidad del aire dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces aquí ustedes pueden ver pues la gráfica de temperaturas, cómo se conformaron, cómo se desarrolló este valor de temperatura a lo largo del año del 2005.
Entonces notamos lo que siempre se nota, la primera elevación que encontramos es la elevación de los meses de abril y mayo. Esa es la primera, vamos a decir, la primera elevación que observamos, pero después se mantiene la parte de calor y hay un calor que se mantiene varios días, precisamente que es durante el mes de junio. Entonces la pregunta es, bueno, esta ola de calor que estamos identificando, para confirmarla tenemos que relacionarla con efectos a la salud, porque un punto importante de la ola de calor es el efecto a la salud. No solamente podemos identificar ola de calor por un nivel de temperatura, sino que es necesario, así fue considerado por este grupo de investigación de salud ambiental, era necesario evaluar el efecto en la parte de la salud. Entonces, para ello tuvimos que considerar la pregunta, bueno, ¿a partir de qué temperatura nosotros podemos considerar que la temperatura ya causa un daño a la parte de la salud? Entonces estuvimos analizando diferentes exposiciones a temperaturas diferentes, por ejemplo, desde 26 grados a 36 grados, que habían sufrido los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara en los últimos 10 años, y pudimos identificar cuáles de estas temperaturas se pueden asociar con enfermedades cardiovasculares. Entonces encontramos que las temperaturas arriba de 32 grados son las que tenemos mayor asociación en términos de estas dos variables, es decir, la asociación de incremento de la temperatura e incremento de las enfermedades de carácter cardiovascular. Ya con ese dato entonces pasamos de nueva cuenta a la gráfica que encontramos en junio. Este es el comportamiento de la temperatura de mayo a julio. Lo que está en el centro de la gráfica de la parte izquierda es la parte más alta, es el mes de junio, y ahí está la línea roja de esa temperatura crítica que causa efectos en la salud a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, efectivamente, nosotros estamos confirmamos, lo primero es que durante estos días, específicamente ya con los datos más detallados, del 5 a 11 de junio del 2005, efectivamente tuvimos una ola de calor dentro de la zona metropolitana. La segunda pregunta era, bueno, ¿cuáles enfermedades podían ser resultante de un efecto de esta ola de calor? Para responder a esta segunda pregunta, nosotros utilizamos un método en términos que utilizamos mucho en salud ambiental para la parte descriptiva, es decir, hicimos un estudio descriptivo, transversal, retrospectivo, sobre el incremento de mortalidad y las causas de muertes, considerando en particularmente este efecto y esta confirmación de la ola de calor durante el mes de junio. Para evaluar qué enfermedades sería bueno vincular, porque hay que recordar cuando hablamos de calor, el calor es algo que realmente afecta a la vida de manera completa, es decir, la vida no es otra cosa más que reacciones químicas y en la temperatura regula las reacciones químicas. Entonces, de alguna manera podemos realmente potencialmente identificar que puede haber asociación con múltiples enfermedades, pero para no estar evaluando todo el catálogo internacional de enfermedades, tomamos como referencia este documento, que es el documento en donde varias personas, varios epidemiólogos ambientales están buscando la asociación de algunas enfermedades con la parte de cambio climático y particularmente temperatura. Esta es la lista que viene en este libro, en donde uno puede notar que hay desde enfermedades respiratorias, cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades relacionadas con alimentación, enfermedades inclusive relacionadas con aspectos de salud ambiental, la parte de vectores, que ya escuchamos una información muy importante en la primera conferencia, la parte de enfermedades relacionadas con el agua, en fin, ya hay 11 tipos de grupos de enfermedades que se están asociando con temperatura. Entonces, lo primero que hicimos fue analizar los datos de mortalidad y tratar de identificar en dónde durante el mes de junio, hay que recordar que la ola de calor termina el 11 de junio, entonces, en dónde existe y en qué tipo de enfermedades existe un comportamiento en que se disparan estas enfermedades. Entonces encontramos esto, ¿no? Encontramos enfermedades, por ejemplo, la diarrea, que ya la habíamos visto, pero también aquella gente que muere por desnutrición o por obesidad también contiene un comportamiento que se detona a partir de terminar esta ola de calor identificada. Pero no solamente nos fuimos con la parte de una descripción de carácter gráfico, sino que quisimos analizar de alguna manera un comportamiento más asociativo y empezamos a evaluar la parte de correlación entre calor y qué era
lo que había pasado en esta ola de calor. Entonces, lo primero que hicimos fue comparar el asunto de calor con la mortalidad general durante estos meses de calor, mayo, junio, julio, y particularmente en lo que viene a ser la ola de calor confirmada en el mes de junio. Entonces encontramos que si evaluamos la mortalidad general, encontramos un coeficiente de correlación de 0.32. Entonces esa parte me parece que es muy importante y que confirma efectivamente que cuando hay un incremento de calor en podemos asociar prácticamente mortalidad general con este factor. Ahí donde ustedes pueden ver el valor de 40 es en donde se presentó, donde estaba la ola de calor. Es decir, la primera máxima que encontramos a la parte de la izquierda es la temperatura normal que existe en mayo, que es la temperatura más caliente, pero la segunda es ya en el mes de junio, que no es frecuente tener temperaturas tan altas, pero en este caso de junio de 2005 se presentó esta ola de calor. Después quisimos evaluar enfermedades específicas y realmente la enfermedad que tuvo mayor asociación en términos de estas variables, temperaturas y enfermedad específica, la vamos a ver un poco más adelante. Esto todavía es información sobre mortalidad general. Aquí está el comportamiento de las muertes en la parte de la izquierda. Ustedes pueden ver el comportamiento de las muertes, podemos decir, promedio, que existen en la zona metropolitana de Guadalajara durante los meses de mayo y junio. Y a la parte de la derecha, lo que sucedió en el 2005. Entonces, ustedes pueden notar dos cosas muy particulares. 2005 fue un año, y particularmente donde se presentó la ola de calor, donde encontramos diferencias sustanciales. Es decir, lo que ustedes encuentran en la gráfica de la izquierda es una gráfica del comportamiento normal de la mortalidad que se sucede durante esa semana. Y en la parte de la derecha, cómo hay un incremento en la parte de esa mortalidad. Bueno, como decíamos, también empezamos a evaluar enfermedades específicas y estuvimos evaluando la parte de infarto al miocardio. Entonces, en este caso, el comportamiento de calor, que es lo que encontramos a la parte de la gráfica izquierda, lo comparamos con el comportamiento de la mortalidad por infarto al miocardio. Entonces, de nueva cuenta, podemos identificar que conforme se presenta la ola de calor, se incrementa la parte de las muertes por infarto al miocardio. Entonces, en este punto resulta muy importante identificar que esta puede ser una de las enfermedades o quienes todos son propensos a este tipo de enfermedades son al mismo tiempo vulnerables al cambio climático, porque el efecto del calor nos ocasiona un incremento en la mortalidad de este grupo de personas enfermas o vulnerables a la parte de infarto. Bueno, un poco la conclusión que llegamos fue que durante el mes de mayo, que es el mes con mayor condición de calor, se presentan comúnmente o en términos de promedio más infartos en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero en junio de 2005, donde se presentó la ola de calor, durante los días del 5 al 11 de junio, murieron 216 personas por esta causa de enfermedad de la parte de mortalidad por infarto al miocardio. Que si lo separamos en promedio, bueno, en promedio mueren en 161 personas, y entonces este incremento de 161 a 216 podemos considerarlo que puede tener una asociación con lo que viene a ser el incremento de las temperaturas y por lo tanto con una vulnerabilidad a las condiciones de cambio climático. Ya cuando regresamos al grupo de las 11 enfermedades, encontramos que se puede decir que en la zona metropolitana de Guadalajara, el orden del grupo de enfermedades que más podemos asociar con la parte de incremento de calor y con cambio climático, en primer lugar son las enfermedades cardiovasculares y los infartos, en segundo lugar las enfermedades neurológicas, en tercero las respiratorias y en cuarto aquellas relacionadas con las partes de desnutrición. O sea, podemos decir que son los 4 grupos de enfermedades donde podemos tener. Sin embargo, una cosa más que hicimos fue identificar qué pasa con otros grupos de enfermedades que no están dentro de estas 11, pero que en la literatura de repente alertan que puede tener algún significado. Y entonces una de las cosas que para nosotros resulta muy importante insistir en la parte de la difusión es que aparte de estas enfermedades que se estudian en todo el mundo y se confirman en todo el mundo que tienen asociación con cambio climático, está el tema de lo que viene a ser las caídas mortales.
¿Qué significa esto? Es decir, gente que cae, gente que tiene un accidente y que cae y que muere por esa caída. Entonces encontramos que cuando hay, entre la gente más se expone a calor de manera continua, la probabilidad de que pueda caerse es alta y que pueda morir por esa caída es alta. Es alta comparado con lo que lo sucede cuando no tenemos el calor. Esta evaluación de la parte de caídas mortales se hizo antes del periodo de lluvias, o sea, en la época de máximo calor, en el mes de mayo, de manera tradicional. Y lo que encontramos fue entonces que la caída no se debe a la parte de gente que se haya resbalado, por ejemplo, por la humedad, sino es por la condición de mayor calor, mayor exposición. Entonces, en este caso, este otro punto que nosotros aportamos en la parte de la investigación, en el mismo año, en el 2005, analizando los días en donde la gente de la zona metropolitana de Guadalajara estuvo expuesta a temperaturas arriba de 31 grados centígrados, la probabilidad de muerte por caídas mortales fue del 10%, mientras en los periodos donde no había temperaturas arriba de 31 grados, cuando las temperaturas eran menores a estas, la probabilidad de caídas mortales era de 3%. Entonces, ese incremento de 3% al 10%, podemos identificar que ahí también hay una condición importante que seguir investigando en términos del efecto de calor en la parte de caídas mortales. Bueno, finalmente en esta investigación podemos decir que resulta muy importante visibilizar este tipo de problemas, porque es decir, nosotros hasta ahora estamos identificando que efectivamente hubo una ola de calor en junio del 2005. Es decir, nosotros, nadie la tenía confirmada, porque no hay esa costumbre de confirmar. En este momento hay una ola de calor y de iniciar un sistema de alerta, por ejemplo, para que la gente sufra menos las consecuencias. Entonces creemos que a la hora de confirmar que sí ha habido olas de calor y que tiene efectos en la salud, resulta muy importante que esto se incorpore a la parte del sistema de alerta, es decir, que la gente sepa, así como, o sea, en un sistema de alerta temprana cuando está en una condición expuesta a una ola de calor, o sea, visibilizar esto porque no está visible. Y la otra cosa son los daños a la salud, porque en este momento, aun cuando la Organización Mundial de la Salud y el Catálogo Internacional de Enfermedades identifique como causa de mortalidad los golpes de calor, por ejemplo, en Jalisco no se toma esto como un diagnóstico de mortalidad. Es decir, nosotros vimos que teníamos la mayor asociación con infarto agudo al miocardio, pero en realidad si se hiciera dentro del sistema de salud una evaluación y se dictaminara en los casos de cuando la gente muere por calor, por golpe de calor, tendríamos una información de mayor calidad. Es decir, la gente sí está muriendo por las condiciones de calor, pero no se diagnostica como tal. Y sí valdría entonces, y esa es un poco la aportación que queremos hacer en este trabajo, la importancia que tiene en materia de cambio climático, hacer visibles a la sociedad tanto las olas de calor y también como causa de muerte la parte del golpe de calor. Esa sería de mi parte la información. Muy amable, doctor. Jóvenes van llegando.